Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día increíble. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles las últimas noticias, los chismes jugosos y por supuesto, mi opinión superíndice 3n personal sobre todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que, confieso, me ha dejado bastante intrigado, la presunta reacción superíndice 3n de Can Yaman a la aparente tristeza de Demet Özdemir por la noticia de que no habrá boda con su actual pareja. Su que es un titular fuerte y por eso vamos a analizarlo a fondo, a ver qué copyright hay de cierto en todo esto, qué copyright son especulaciones y sobre todo, a entender un poco mejor las dinámicas entre estos dos talentos que sin duda han dejado una huella imborrable en nuestros corazones con su trabajo juntos. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que aún no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Así que clic en el botón superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Bien, como les dejo, el tema de hoy es un tanto delicado, porque involucra sentimientos, relaciones personales y sobre todo, mucha especulación superíndice 3n. La verdad es que desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci Kuay Jaro Madrugador, su química en pantalla fue tan evidente que muchos fans, incluyo copyright Dome, son más menos amos con que su relación superíndice 3n trascendiera la ficción superíndice 3n. La realidad, como suele suceder, es un poco compleja. Demet, como saben, ha estado en una relación superíndice 3n con un conocido artista, y parecua que todo iba viento en popa, incluso se hablaba de boda. Sin embargo, recientemente han surgido rumores de problemas en la pareja e incluso, de una posible cancelación superíndice 3n del matrimonio. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Can Yaman. En las redes sociales han circulado comentarios y publicaciones que sugieren que Demet se encuentra triste por esta situación superíndice 3n, y que Can Yaman, al enterarse, habrá tenido una reacción superíndice 3n específica. ¿Qué copyright tipo de reacción superíndice 3n? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. Algunos afirman que Can ha intentado contactar a Demet para ofrecerle su apoyo, otros dicen que ha expresado su tristeza por la situación superíndice 3n, y otros, muy osados, incluso insinúan que podrá haber una reconciliación superíndice 3n a la vista. Pero, seamos honestos, ¿tanta verdad hay en todo esto? Pues la verdad es que no hay confirmación superíndice 3n oficial de nada. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones públicas al respecto. Todo lo que estamos escuchando son rumores, especulaciones y, en muchos casos, deseos de fans que aún más menos han con verlos juntos. La falta de información superíndice 3n oficial alimenta aún la maquinaria de la especulación superíndice 3n, convirtiendo cada posteo en redes sociales, cada entrevista antigua y cada gesto ambiguo en una potencial prueba de las teorías descabelladas. Ahora analicemos un poco la situación superíndice 3n desde una perspectiva objetiva. Can Yaman, como sabemos, es un hombre muy reservado con su vida personal. Rara vez comparte detalles íntimos en redes sociales o en entrevistas. Es desde que se mudó superíndice 3 a Italia, ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación superíndice 3n con sus aún más menos de mayor popularidad en Turquía. Por lo tanto, es poco probable que haya hecho una declaración superíndice 3n pública o haya expresado abiertamente sus sentimientos sobre la situación superíndice 3n de Demet. Su enfoque actual en proyectos internacionales y su trabajo con la marca de pasta italiana, por ejemplo, lo mantienen alejado del foco mediático turco, dificultando aún la confirmación superíndice 3n o el desmentido de los rumores. Por otro lado, Demet Özdemir también copyright n es una persona muy profesional y discreta. Si bien es cierto que comparte detalles de su vida en redes sociales que Can, siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen y con la forma en que maneja sus relaciones personales. Por lo tanto, también copyright n es poco probable que confirme o desmienta los rumores sobre su tristeza o sobre una posible ruptura. Sus publicaciones recientes, aunque mantienen un tono positivo, no logran disipar completamente la sensación superíndice 3n de que algo no estuvo bien,
lo que por supuesto, aviva las llamas del chisme. Entonces, ¿de du superíndice 3 de vienen todos estos rumores? Pues, como les decua en gran parte de los fans. La química entre Kan y Demet en Erkenci fue tan poderosa que muchos se enamoraron de la pareja y aún sueu más menos han con verlos juntos en la vida real. Además, la prensa rosa turca es muy dada a exagerar las cosas y a crear historias a partir de pequeños más menos os detalles o de simples especulaciones. No olvidemos que el mercado del entretenimiento en Turquía es altamente competitivo y las revistas y programas de televisión superíndice 3N a menudo recurren a tácticas sensacionalistas para atraer audiencia. Pero allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que tanto Kan como Demet son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Independientemente de lo que es tu copyright sucediendo en sus vidas personales, no es justo que se les presione o se les juzgue beisu donos en información superíndice 3N no confirmada o en simples deseos. La constante vigilancia y el escrutinio público pueden ser increíblemente opresivos, especialmente en momentos personales delicados. Dicho esto, también copyright N creo que es válido analizar la situación superíndice 3N desde un punto de vista muy ds. ¿CU superíndice 3 mo decirlo? Mur S fan. Despu copyright S de todo, Q copyright N no ha más menos hado alguna vez con que sus personajes favoritos de la ficción superíndice 3N se conviertan en pareja en la vida real. Es algo natural y no hay nada de malo en ello. La ficción superíndice 3N tiene el poder de evocar emociones profundas y crear conexiones significativas entre los personajes y la audiencia. Desde esta perspectiva, puedo entender por qué copyright muchos fans estarán esperanzados ante la posibilidad de que Kan y Demet puedan reunirse. Su química en pantalla fue innegable, y es evidente que ambos se tienen un gran cariño más menos o respeto. Además, la historia de un amor que supera los obstáculos y que renace a pesar del tiempo es algo que siempre nos atrae y nos emociona. La idea de una segunda oportunidad, de un reencuentro predestinado, es un arquetipo narrativo que resuena profundamente en la psique humana. Sin embargo, también copyright N creo que es importante ser realistas y aceptar que la vida real no es una novela turca. Las cosas no siempre salen como queremos, y a veces las personas que amamos no están destinadas a estar juntas. Las presiones de la fama, las exigencias profesionales y las diferencias personales pueden complicar las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. En el caso de Kan y Demet, es posible que su relación superíndice 3N haya sido simplemente una amistad su superíndice 3 lida y una gran colaboración superíndice 3N profesional. O tal vez que copyright N sabe, haya habido algo mundes en el pasado, pero las circunstancias no permitieron que floreciera. Lo importante es que ambos se respetan y se admiran, y que han logrado construir una carrera exitosa por separado. Sus trayectorias profesionales han tomado rumbos distintos, y cada uno ha encontrado su propio camino hacia el con diéresis copyright cito. Ahora bien, volviendo al tema de la presunta reacción superíndice 3N de Kan llaman a la tristeza de Demet Özdemir, creo que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en redes sociales. No todo lo que vemos es verdad, y muchas veces las cosas se sacan de contexto o se exageran para generar interu copyright S. Los algoritmos de las redes sociales diseu más menos a dos para mantenernos enganchados, y a menudo priorizan el contenido que genera emociones fuertes, ya sean positivas o negativas. Esto puede llevar a la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N falsa o distorsionada. Es posible que Kan se haya enterado de la situación superíndice 3N de Demet y que haya sentido empatia por ella. Es algo natural, ya que ambos han compartido momentos importantes en sus vidas y han construido una relación superíndice 3N de amistad. Pero de agua que haya habido una reacción superíndice 3N dramática o un intento de reconciliación superíndice 3N, hay un gran trecho. La empatia y el apoyo son gestos humanos básicos, pero no necesariamente implican intenciones románticas. En mi opinión superíndice 3N, lo más probable es que Kan haya actuado como un amigo y colega, ofreció copyright dándole su apoyo y su comprensión superíndice 3N a Demet. Pero no creo que haya habido nada de eso. Y sinceramente creo que es lo sano y respetuoso para ambos. Presionar para que una relación superíndice 3N funcione cuando no es el momento adecuado puede ser perjudicial para ambas partes.
Al final del dúo lo importante es que tanto Khan como Demet sean felices y que puedan seguir construyendo sus vidas y sus carreras de la mejor manera posible. Si eso significa que es tu N juntos, perfecto. Y si significa que es tu N separados, también copyright N es tu bien. Lo importante es que tomen las decisiones que les hagan sentir plenos y realizados. La felicidad personal es un viaje individual, y cada uno tiene derecho a elegir su propio camino. Y a nosotros como fans, nos toca respetar sus decisiones y apoyarles en lo que hagan. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y enfocu copyright monos en disfrutar de su trabajo y en celebrar sus condiéresis copyrightsitos. En lugar de alimentar fantasuas románticas, podemos apreciar su talento y su dedicación superíndice 3N a la actuación superíndice 3N. Para concluir este análisis, podemos considerar el impacto que este tipo de rumores tiene en la salud mental de los artistas. La presión superíndice 3N constante de la prensa y los fans, la exposición superíndice 3N a críticas y juicios constantes, y la falta de privacidad pueden generar copyright S, ansiedad e incluso depresión superíndice 3N. Es fundamental que como sociedad seamos muy conscientes del daño más menos o que podemos causar con nuestras especulaciones y exigencias. Además es importante recordar que los artistas son seres humanos que merecen vivir sus vidas privadas con dignidad y respeto. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones personales. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en apoyar su trabajo y en apreciar su talento. En resumen, hemos explorado el rumor de la reacción superíndice 3N de Khan Yaman ante la supuesta tristeza de Demet Özdemir por la cancelación superíndice 3N de su boda. Hemos visto que la mayor parte de la información superíndice 3N son especulaciones de fans y prensa rosa. Hemos analizado la importancia del respeto a la privacidad de ambos artistas y la necesidad de ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en redes sociales. Y finalmente hemos reafirmado la importancia de apoyar sus decisiones y disfrutar de su talento. Hemos considerado el impacto de la fama en la salud mental de los artistas y la necesidad de promover un entorno respetuoso y comprensivo. En definitiva, hemos intentado separar la realidad de la fantasía, y hemos apelado a la razón superíndice 3N y la empatua. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Khan y Demet podrán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Copyright tenme todo. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y sus puntos de vista. Además, los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares para generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que estoy subiendo contenido nuevo todas las semanas, así que no se pierdan nada. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Es tu copyright N atentos a mis superíndice 3 vídeos, donde seguir copyright explorando los temas candentes del mundo del espectáculo turco. Una vez muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Recuerden que el respeto y la empatua son fundamentales para construir una comunidad online saludable y positiva. Nos vemos pronto.